Ok, vamos a iniciar nuestro fragmento de hoy y justamente en un día tan bonito, domingo, soleadito, donde estamos celebrando el tiempo de resurrección, conmemorando el tiempo de resurrección, vamos a estar platicando un poquito sobre este tema. Y bueno, todo empieza dentro de las lecciones del amor, porque todo esto que celebramos en el tiempo de Pascua tiene que ver con esas lecciones del amor. Entonces, empieza esto diciendo así: el mensaje de la crucifixión. Dice, analizaremos el mensaje de la crucifixión utilizando exclusivamente los términos que son que están desprovistos de miedo. ¿Por qué? Porque ya todos los términos que están provistos de miedo y de tragedia ya los conocemos, porque es lo que más se ha difundido. Dice, para los efectos del aprendizaje examinaremos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Así que dice, existe una interpretación constructiva de la crucifixión, nos dice Jesús, que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. ¿Qué nos enseña la crucifixión? ¿Para qué la crucifixión? Que fue esto que se celebró el viernes pasado, el día de antier, se conmemoró la crucifixión. Entonces, ¿para qué la crucifixión? ¿Qué es lo que nos enseña? Digo, finalmente hemos hablado de que a veces estuvimos platicando el sábado de que luego confundimos la pasión con el Calvario y que no son la misma cosa. La pasión está en el Maestro, está en Cristo, está en el Hijo de Dios, y el Calvario lo fabricamos en egos. Los egos fabricamos calvarios y entonces Jesús no se detiene ahí, sino que eso tampoco lo detiene, es una de las barreras que cruza para conseguir la misión, para cumplir, llegar a la meta y ser la resurrección. Entonces, la crucifixión, dice, no es más que un ejemplo extremo. ¿Cómo debemos? Jesús hoy nos explica, o en este apartado nos explica, cómo ocupamos ver la crucifixión. Dice, como un recurso de enseñanza. ¿Y qué es lo que nos enseña? Dice, su propósito reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Entonces volvemos aquí a reafirmar que como creemos, pensamos, como pensamos, percibimos, y entonces de ahí la interpretación que le damos a cada evento en nuestra vida. Aquí Jesús nos aclara, tiene que ver con la percepción. Dice, puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Dice que cuando en miedo percibimos incorrectamente, dice, entonces, si nosotros sentimos miedo de todo ese caos que vemos, es más, la crucifixión como ejemplo para estos tiempos en donde seguimos fabricando esas películas crucificantes, donde seguimos lidiando con esos calvarios, Jesús nos invita, dice, recurre a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que entienda, representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta de hecho condujo a la resurrección.
Entonces la crucifixión para nosotros nos invita a verla con el propósito que tiene. ¿Cómo la ocupamos ver? Dice, ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida. Y así, dice, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Te apoyará a comprender tu propio papel como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Y el verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? El propósito de la crucifixión es que veamos ese afuera como reflejo de nuestros adentros. Dice, la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. ¿Cómo comprender esto? Dice, es imposible que un hijo de Dios agreda al otro, porque realmente toda esa pachanga egoica que se hace dentro de la ilusión del cuerpo es finalmente ilusión, pero sí que terminamos sintiendo que es real y sufriendo por eso. Jesús lo que viene es a develarnos la visión, a aclararnos todo. De lo contrario, dice, yo no puedo servir, esto, por supuesto, es imposible, o sea, no hay manera de que un hijo de Dios ataque a otro. Y se tiene que entender cabalmente que es imposible, de lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Dice, en última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda que un cuerpo puede agredir a otro e incluso destruirlo. Sin embargo, la destrucción en sí es imposible. Cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoles a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Ya hemos platicado bastante sobre que como creemos, creamos. Y entonces nos fabricamos la película, nos metemos en ella y asumimos un papel como victimarios o como víctimas, justificado en esta cuestión de ataque, de castigo, de ataque, de culpa y de todo esto. Dice, he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo, mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Es decir, el mundo decía, te van a atacar, te van a matar, y el mundo y la otra parte del mundo decía, es que hay que matarle y hay que atacarle porque está perjudicando todas nuestras creencias y tradiciones. Entonces se genera toda una pachanga egoica, pero Jesús viene con una misión y no lo detiene toda esa pachanga egoica, la cual conocemos como Calvario. Entonces, finalmente, Él cruza ese Calvario y entonces empezamos a hablar de esto que se conmemora en la Semana Santa, donde la Semana Santa, bueno, es como el resumen de todo esto que sucede en una serie en una serie de tiempo.
Dice, el domingo de Ramos es la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad. Es lo que nos explica Jesús a través de un curso de milagros. Dice, el domingo de Ramos es la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad. Entonces decíamos que estábamos analizando la crucifixión, que no era necesaria, pero finalmente Jesús dice, bueno, ok, vale, ya fue, ya sucedió, ya la crucé. Si quieres analizar esto, úsalo como lo que es, como un recurso de orientación, donde te das cuenta cómo unos hermanos atacan a su propio hermano. Entonces, esto es una pachanga egoica. No te culpes por ello, dice, o sea, eso ya fue. ¿Qué vale la pena recordar? Bueno, y entonces nos empieza explicando. El Domingo de Ramos empieza con la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad. Y recordamos, como se cita en los textos sagrados, los tiempos donde Jesús entra en el burrito, ¿verdad?, a Jerusalén y es recibido con ramos y olivos, con ramas de olivo. Entonces, de eso, ¿cuál es el significado de esto? Del Domingo de Ramos, que es cuando inicia en sí la Semana Santa, porque sabemos que antes en algunas tradiciones religiosas lo que hacen es celebrar pues la Cuaresma, que son 40 días antes de la Semana Santa, ¿no? Entonces es esa preparación para morir con Cristo en ese proceso, es decir, es como que la humanidad va recordando y entonces va reflexionando, y en estos tiempos todavía se celebra esta parte donde dice vamos a prepararnos esos 40 días, esa cuaresma, las personas hacen ayuno y una serie de cosas que los lleva a generar un acto de decir, Jesucristo murió en la cruz. Pero el símbolo de eso es que ahí en la cruz muere el pecado de la humanidad, muere todo lo que le separaba, muere la ignorancia, ¿sí? La ignorancia que nos separaba, que irrumpía nuestra paz y que generaba películas chocarrosas, egoicas, donde se irrumpían la paz unos a otros, como dice en la crucifixión, atacando unos hermanos a otro o a otros. Entonces, dice que el Domingo de Ramos es la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad. Digamos que esa recepción bonita que le hacen en Jerusalén es el manifiesto de aquellas personas que ya reconocían la luz, que ya reconocían la verdad, que comprendían el mensaje que les resonaba, y ahí está aceptación. Entonces, dice, no nos pasemos esta Semana Santa lamentando la crucifixión del Hijo de Dios, sino celebrando jubilosamente su liberación, pues la Pascua de Resurrección es el signo de la paz, no del dolor. Un Cristo asesinado no tiene sentido, pero un Cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo, en la señal de que se considera a sí mismo sano e íntegro. Esta semana empieza con Ramos y termina con Azucenas, y esto me encanta. Dice, una semana es poco tiempo, sin embargo, la Semana Santa simboliza la jornada que el Hijo de Dios emprendió. Él comenzó con el signo de la victoria, la promesa de la resurrección, la cual ya se le había concedido. O sea, él ya tenía, él ya era la resurrección. Ya la victoria ya se le había concedido, pero él tenía que caminar ante los ojos de la humanidad para despertar a muchos más. Y bueno, se atraviesa el Calvario y lo cruza. Y entonces dice, la promesa de la resurrección, la cual ya se le había concedido. No dejes, y esta es una invitación que Jesús nos hace, no dejes que
que caiga en la tentación de la crucifixión, ni que se demore allí. Y nos está hablando de estos hermanos a los que vemos crucificarse, o de nosotros mismos cuando nos estamos crucificando a nosotros mismos por situaciones del pasado o por proyecciones insensatas del futuro. Es aquí y ahora tú eres también parte de esa resurrección si así ya lo has elegido. Si te has unido a Cristo para resucitar, habiendo entregado, yo le decía el viernes a los chicos, hoy si quieren hacer el proceso, porque analizábamos por qué el descanso, por qué se le llaman días santos y todas estas cuestiones, y yo les decía, si quieren hacer el proceso, si ocupan un proceso para poder vivir esto, cuando se acuestan, permítanse morir, entréguense a morir a todo aquello que irrumpe su paz, a morir a todo aquello que les genera dependencias, a morir a todo aquello que les genera incertidumbre, a morir a todo aquello que les produce dolor o les lleva a producir dolor a otras personas. Morir a todo aquello que estorba a tu paz te permite vivir en esa paz que realmente te mantiene en esa conexión con tu fuente. Y ese es el regalo que Jesús nos hace a través de esta semana de Pascua, que va ahora a través de un curso también explicándonos cómo realmente la ocupamos vivir. Y dice entonces, ayúdale a seguir adelante en paz, más allá de ella, más allá de la crucifixión, dice, con la luz de su propia inocencia, alumbrando el camino hacia su redención y liberación. No le obstruyas el paso con clavos y espinas cuando su redención está tan cerca. Deja, en cambio, que la blancura de tu radiante ofrenda de azucenas lo acelere en su camino hacia la resurrección. La Pascua no es la celebración del costo del pecado, sino la celebración del final del pecado. Si al mirar entre los níveos pétalos de las azucenas que has recibido y ofrecido como tu regalo vislumbras tras el velo la faz de Cristo, estarás contemplando la faz de tu hermano y reconociéndola. Yo era un extraño, dice Jesús, y tú me acogiste a pesar de que no sabías quién era. Habla del Domingo de Ramos. Sí, habla de esa generosidad que tenemos, de esa manifestación que hacemos cuando a través de nuestras virtudes y de nuestros valores somos generosos, bendiciendo a nuestro prójimo, aún sin conocerle, con el saludo, con la cordialidad, con la atención, con el uso de nuestras virtudes, de nuestros tesoros. Dice, en el perdón que le concedes a ese forastero que, aunque es un extraño para ti, es tu amigo ancestral, reside su liberación y tu redención junto con él. La temporada de Pascua es una temporada de júbilo, no de duelo. Entonces, si nosotros analizamos esto con relación a esa aceptación hacia Cristo, donde en determinado momento, en determinado instante, Él era para nosotros un forastero. En ese momento que le entregamos azucenas, que le brindamos esa ofrenda, que creemos y que colaboramos en esta resurrección porque nos sumamos a decir, sí, quiero soltar todo lo que me estorba para estar en paz, ser la paz y manifestar la paz. En ese momento, ¿sí? Hay un intercambio. Nosotros le brindamos azucenas y Él nos brinda azucenas, dice, y de esa manera la temporada de Pascua es una temporada de júbilo, no de duelo. Contempla a tu amigo resucitado y celebra su santidad conmigo, dice Jesús, pues la Pascua es la temporada de tu salvación junto con la mía. Así que bueno, hoy conmemoramos ese tiempo, pero ese tiempo se nos repite la oportunidad cada vez que encontramos a nuestro hermano crucificándose o que tenemos o que nos surge esa intención de crucificar. Sin embargo, el propósito de la resurrección, que es lo que se celebra el día de hoy, tiene que ver
con algo muy grande, con esa comprensión plena, con haber ido a esa profundidad del océano y comprender la vida y comprender realmente el propósito de la vida, el propósito de la comunión con nuestros hermanos, el propósito de la resurrección. Dice, la resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo. Es decir, cuando nosotros le brindamos, nos consagramos al Espíritu Santo y le brindamos la oportunidad de que sea Él quien guíe nuestro caminar, nuestra interpretación y nuestra visión en esta experiencia humana, porque a través del Espíritu Santo deja de ser percepción o proyección y se vuelve certeza y visión. Dice que dice, es la aceptación, la resurrección es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo. La aceptación de la expiación en uno mismo es el fin de los sueños de aflicción, fíjense qué bonito, y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. Es el reconocimiento de los dones de Dios, es el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función que la de ser un medio de comunicación. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, pues con ella se consuma y se trasciende. Es la invitación a que Dios dé el paso final. Es el abandono de cualquier otro propósito, cualquier otro interés, cualquier otro deseo o cualquier otro empeño. Es el deseo único de estar con el Padre que tiene su Hijo. La resurrección, al ser la afirmación de la vida, es la negación de la muerte. ¿Sí? Esto es como muy profundo. No sé si ustedes lo están sintiendo, pero cuando entendemos lo que es la resurrección, ahí se aclara de una vez por todas todo. Dice, de esta manera la forma de pensar del mundo se invierte por completo. Ahora se reconoce que la vida es la salvación y cualquier clase de dolor o aflicción se percibe como el infierno. Ya no se le teme al amor. ¿Sí? La vida es la salvación, dice, y cualquier clase de dolor o aflicción es el infierno. Así que dice, vamos a poder, ya podemos a estas alturas, si estamos caminando en esta secuencia, en esta conciencia. Esta Pascua nos permite renacer, resucitar, tener esa resurrección y poder discernir entre el infierno y la vida. Y entonces poder sintonizar el estado en el que realmente hemos elegido vivir. Porque discernimos entre la ilusión y la verdad. Dice que ya no se le teme al amor, ¿sí? Ya no, en la resurrección ya no se le teme al amor, sino que se le da jubilosamente la bienvenida. Por tanto, los ídolos han desaparecido y el recuerdo de Dios brilla en el mundo sin ninguna obstrucción. Se ve la faz de Cristo en toda cosa viviente y no se mantiene nada en la oscuridad, excluido de la luz del perdón. Ya no quedan pesares sobre la tierra. El júbilo del cielo ha descendido sobre ella. Hace unos días yo publicaba en redes sociales cómo nos sentiríamos si pudiésemos ya vivir en ese mundo donde ya no es necesario juzgar, donde ya no hay necesidad de ayudar, donde podemos vivir no desde la ayuda, sino desde la colaboración, desde el servicio, donde ya todo mundo se para en responsabilidad 100% por su vida. Y esa era una cuestión a través de la cual
había una intención y era volcar nuestra mirada a una reflexión de ello. Cuando volcamos nuestra mirada a algo que puede parecerte posible o imposible, empiezas a poner tu energía en eso. Y si llegas a darle el valor de la duda y luego llegas a concebir la posibilidad, entonces empiezas a poner tu energía en ese espacio. Todavía no hay tantos comentarios en esa publicación y los que hay todavía es muy raro el que ha hecho esa introspección, porque en pro de esa introspección viene la respuesta, pero cuando cuando no hubo introspección, la respuesta claramente no tiene que ver con lo que se está preguntando. Pero bueno, estamos en ese caminar y esperamos que esto que simboliza la resurrección, esto que es la resurrección, que estos tiempos de símbolos que vivimos no se queden solo en símbolos y en rituales, sino que realmente haya esa introspección y podamos no proyectar únicamente, sino manifestar la vida en esa verdadera resurrección, más allá de credos y religiones, sí, más allá de ideologías, sino desde la espiritualidad que somos, desde esa conciencia despierta que venimos a hacer y que podemos estar presentes en esta o en cualquier dimensión aquí y ahora y poder manifestar eso que somos, ¿sí? Poder asumir eso que Jesús nos recordó, nos integró, nos brindó y vivir ese regalo, asumir la expiación, asumir la resurrección, vivir la expiación a través de estos 3 días que se estuvieron conmemorando, que fue el jueves, el viernes santo y el sábado de gloria y hoy cuarto con el día de resurrección, realmente que podamos renacer en esa resurrección como personas nuevas, como reconociendo que somos espíritu y no cuerpo, que nuestro cuerpo es un recurso de comunicación que ocupa estar al servicio del espíritu y que a través de esa comunicación inspirada podemos manifestar el mundo que venimos a manifestar, la sociedad que venimos a manifestar, la vida que venimos a experimentar. Pero es una vida de amor, no una vida de dolor. Bueno, que tengan feliz domingo. Este ha sido nuestro tema por el día de hoy. Felices Pascuas, feliz domingo de resurrección y nos vemos en la próxima.